El PRI llegó a la comisión permanente a hablar de respeto y dejó fuera, en el patio, la prueba de lo contrario. 19 de agosto de 2026. Días antes, en el patio del federalismo, el diputado Arturo Ávila fue agredido por otro legislador que ni siquiera forma parte de la comisión. Un director de orquesta con discapacidad, Ricardo Martínez Ruiz, se interpuso y evitó que llegara a más. Ávila lo llamó por su nombre desde tribuna, un porro, porque no hay otra forma de nombrarlo. Después subió Gerardo Fernández Noroña y puso la memoria sobre la mesa. Hace casi un año, ese mismo estilo lo vivió él, agredido junto a otros 5, incluido el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y pidió exigirle al diputado Mancilla que se comporte como legislador y no como porro, que es la enseñanza que tiene de su dirigente nacional. A continuación, lo más importante de la sesión. El diputado Ávila, a sus órdenes, ¿con qué objeto? Quisiera hacer yo un reconocimiento a héroes anónimos de los que a veces poco sabemos y poco nos enteramos. Usted sabe que hace unos días en el patio del federalismo vimos a un diputado tratando de normalizar la violencia como instrumento para el quehacer político, que es una de las labores más nobles para coadyuvar con la gente. Se trata de Ricardo Martínez, un joven embajador por la paz, director de la orquesta, que además tiene sin duda varias obras literarias que están enfocadas a visibilizar los fenómenos de violencia que han terminado en lamentables genocidios y en violaciones a los derechos humanos. Tiene aportaciones en la construcción de la paz, por ejemplo, de Bosnia y Herzegovina. Y si este individuo, por cierto, con una discapacidad, no hubiera estado en medio de un servidor y de este agresor, de este porro, porque no hay otra forma de nombrarlo, pues seguramente las cosas hubieran sido distintas. Por eso desde aquí, desde este pleno, con el debido respeto, quiero hacer un reconocimiento público para el director de orquesta, Ricardo Martínez Ruiz, uno de los héroes anónimos que evitó que esa violencia que pretende normalizar el PRI pasara a algo aún peor. Es cuanto, Presidenta. Ha sido clara su posición. La senadora Malú Micher, adelante, senadora. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Mi intervención es simple y sencillamente para felicitar el desempeño de la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, y del consejero Uquipe Espadas el día de ayer en la sesión del Consejo General del INE. Defender la institucionalidad del INE como lo hicieron ayer frente a la indisciplina, la falta de respeto, la grosería y la utilización de adjetivos porque no tienen argumentos, sino puros adjetivos para dañar la imagen de las personas y no hablar de la discusión política que podría tener. Ante esa situación fue extraordinaria la conducción de la presidenta del INE y del consejero jurídico. Mi respeto, mi agradecimiento y mi reconocimiento a la presidenta Tadei y al consejero Uquipe Espadas. Muchas gracias. Gracias, senadora Micher, ha quedado clara su posición. El senador Gerardo Fernández Noroña, adelante, senador. Sí, diputada presidenta, le quiero hacer una petición. Efectivamente, la semana pasada, un legislador integrante de esta comisión permanente, el diputado Arturo Ávila, fue agredido por otro legislador que ni siquiera forma parte de la comisión permanente. De hecho, la próxima semana se cumple un año de que ese mismo legislador me agredió cobardemente, junto con 5 legisladores más, cuando presidía yo la sesión de la comisión permanente, incluido el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Y vi una declaración suya
donde conminaba a ambos legisladores a no usar la violencia. Me parece que ahora que además está usted presidiendo la comisión permanente, debe velar por la seguridad, el respeto al fuero y a la integridad de los miembros de esta asamblea. Por lo tanto, me parece que el llamado al Partido Revolucionario Institucional es necesario a exigirle a su diputado Mancilla, no recuerdo su primer apellido, que se comporte como legislador y no como porro, que es la enseñanza que tiene de su dirigente nacional, por cierto. Entonces, le pido su intervención para garantizar no solo que el diputado Arturo Ávila, sino cualquier miembro de esta Asamblea no sean agredidos por este legislador que tiene esta conducta de manera permanente desde hace ya bastante tiempo. Gracias, senador. Si me permite, diputada Andrea, es claro que en los parlamentos se viene a hablar, a debatir, incluso a disentir de manera fuerte, pero siempre con respeto. Yo hago un llamado claro y público a que todos, todas nos podamos comportar a la altura de lo que México merece, porque hoy hay un México que reclama, que anhela paz, seguridad, la posibilidad de salir de casa y regresar sanos y salvos. Y para eso es que estoy segura, todos debemos de trabajar. Yo confío en que estos espacios deliberativos tengan la tribuna y la palabra, y que cada quien defienda su posición, que cada quien pueda fijar con respeto lo que representa y las causas que enarbola. Así es que, más allá de una discusión en términos ideológicos o políticos, ojalá y lo que podamos hacer aquí siempre sea construir a favor de los mexicanos. Por supuesto, hago un llamado respetuoso, porque aquí todos somos pares. Aquí todos representamos a millones de personas. Un llamado respetuoso a poder construir y no destruir, a poder resolver y no conflictuar, a poder generar desde la ley y desde nuestra palabra un mejor México para este presente y para nuestro futuro. Muchísimas gracias a todas y a todos, porque claramente es un hecho que todos aspiramos a tener una mejor nación. Muchísimas gracias, por supuesto, por su templanza, y gracias a la vicepresidenta que hizo un llamado en su momento a ese hecho que se menciona. Adelante, diputada. No se escucha, ya, gracias. Pues nada más respecto al mismo tema, porque la verdad sabemos el riesgo que implica hacer política en nuestro país como mujeres. Y pues con los hechos que se han venido reiterando a lo largo de las comisiones permanentes, yo sí me siento en riesgo con las conductas que ha tomado el diputado Mancilla. En la comisión permanente pasada, vimos que agredió a compañeros legisladores en la mesa directiva. En esta ocasión, en el patio de este recinto legislativo, se atrevió también a agredir a un compañero, al diputado Ávila. Y es evidente, yo creo que la postura de la mesa directiva no puede ser en abstracto, tiene que ser una postura clara, sustantiva, de que hubo un hombre que incitó a la violencia, que es el diputado Mancilla, y que no solo aquí, en el Pleno Legislativo, sino también lo ha hecho en el Consejo del INE. Yo creo que sí deberíamos llamar
y más porque él se ostenta como el presidente, es el presidente de la Comisión de Juventudes, y yo creo que su comportamiento debiese ser ético. Y así como se lo dijo el consejero del INE, sí, él tiene libertad, tiene fuero, pero el fuero no puede servir para estar violentando a seres humanos, y no puede usar como argumento el hecho de que va a defender a México y si tiene que golpear, pues va a golpear. Yo me siento en riesgo y solamente quiero pedir, exigir que no se vuelva a dar una situación y que se tenga claro que el debate se da en la tribuna y que ningún legislador debiese ir a otro escaño, a otra curul, dígase en la Cámara de Diputados, para ir y agredir a sus compañeros y compañeras legisladoras o legisladores. Gracias. Gracias a usted, diputada. Ha quedado clara su posición. La senadora Lili Telles. Adelante, senadora. Voy a referirme al mismo tema, pero antes hay que avisar a los mexicanos que acaba de entrar al Pleno el narcosenador Adán Augusto López, que sigue impune, que es el padrino del cártel de la Barredora y está aquí e implica un riesgo para los legisladores de bien que somos nosotros y para las demás personas que visitan. Sobre el tema me voy a referir a la hipocresía de Malú Micher, porque ella le dio las tijeras a la senadora Karina Ruiz para que frente a mi rostro intentaran cortar un cable, cosa más estúpida porque no es un cable de papel, y pusieron en riesgo mi integridad física y las tengo demandadas y todavía no hay resultados. Exijo justicia y castigo para Malú Micher y Karina Ruiz, que atentaron contra mi integridad física con un arma blanca. Ha quedado clara la posición de la senadora. Adelante, senadora Ñorbe. Sí, muchas gracias, presidenta. Yo estoy convencido que los problemas personales se deben de dirimir fuera de este recinto, en conos, por supuesto, y ofensas que también se han recibido por parte de distinguidos militantes de Morena, a distinguidos militantes también del Partido Revolucionario Institucional. Yo creo que es importante que también dejen de sembrar odio. Ya no se puede estar sembrando odio y cosechando tempestades, por supuesto. Y decirles que en el tema del INE, pues el INE ya es un apéndice del gobierno federal de censura, de esta ley censura que ha promovido Morena y que, por cierto, no les ha ido nada bien. Es cuanto, presidenta, pero también invitar a ir al debate de lo importante. Todos los escándalos que se están dando en este país quieren bolas de humo para no discutirlos y creo que este es el momento para empezar a discutir ya en la agenda parlamentaria. Es cuanto, presidenta. Gracias. Gracias, senador. Hemos abierto un debate. Yo entiendo, senador, permítame, yo entiendo que todos quieren fijar una posición. Hemos tenido 4 intervenciones y aquí 2. Si me permiten, discúlpame, senador, la senadora Mayuli, el senador Manuel y cerramos esta etapa. Adelante, senadora. Gracias. Gracias, presidenta. Quiero reconocer, primero que nada, su conducción en esta mesa, en esta comisión permanente. Inclusive ahorita, y hago uso de la voz precisamente, porque vi rostros de legisladores de Morena. Ellos empezaron ahorita a abrir este debate
a exigir y a pedirle a usted que hoy está presidiendo y que seguramente estará ya en las últimas sesiones de esa comisión permanente, su intervención por lo que aconteció la semana pasada entre legisladores. Pero cuando pedimos el uso de la voz, quienes estamos de este lado ponen gestos y caras y se enojan. Pero la verdad es que abusan y aprovechan de su buena conducción, diputada, en la comisión permanente, porque es claro y evidente que ha podido llevar uno a buen puerto la conducción en la Cámara de Diputados por parte suya. Y no le temamos al debate parlamentario. Lo que pasa es que cuando ellos desacreditan, Morena y sus aliados desacreditan, pues hay que escuchar. Y cuando nos toca de esta parte también responderles, pues es cuando exigen y ponen caras y rostros diferentes legisladores y legisladoras de su movimiento en el que ya no se permita el debate. Entonces no puede ser a contentillo de un grupo parlamentario que, si bien es cierto, tiene una mayoría que arrebatada e ilegal, pero que sí debiéramos poner en el debate público pues la agenda pública de este país. Muchas gracias y nuevamente reconocer su conducción y su trabajo aquí en la comisión permanente. Gracias. Gracias, senadora, qué generosa. Señor senador Manuel Huerta, con usted cerramos este debate. A sus órdenes. Miren, ningún senador ni diputado está colocado por encima de la ley. Escúchelo muy bien, con el debido respeto. Nadie. No hay licencia para atropellar las reglas, degradar a las instituciones o convertir la investidura pública en patente de impunidad. La democracia comienza por respetar la ley, también cuando la ley no conviene. Yo por eso le estoy haciendo la moción. No puede usted, con el debido respeto, normalizar la violencia. Lo que ocurrió allá afuera fue una agresión a ojos pública, donde hoy lo único que decimos, los que son porros, porros son y serán siempre. Pero no podemos permitir, por eso la felicitación que hace nuestra compañera a los comportamientos institucionales que el INE ayer tomó, deben ser ejemplo para las cámaras, para tratar este tipo de contradicciones. Todo por el diálogo, nada por la fuerza. Enseguida daremos trámite a la comunicación remitida por la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso. Solicito a la Secretaría de lectura. Doy lectura. Ciudad de México, 17 de agosto de 2026. Senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Presente. El 20 de octubre de 2016 tuve el honor de ser electa por el Senado de la República para ejercer el cargo de magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por 9 años que cumplirían el 31 de octubre de 2025. Posteriormente, con las reformas constitucionales electoral de 2024 y al Poder Judicial de la Federación de 2026, el periodo de ejercicio de la función encomendada fue ampliado hasta 2028. Durante estos casi 10 años en que he ejercido la función jurisdiccional en la Sala Superior del máximo órgano de impartición de justicia electoral en México, he tenido claro mi compromiso asumido desde el primer día de juzgar con perspectiva de género y derechos humanos, maximizando la inclusión de las personas y grupos que viven en situación de vulnerabilidad y con un eje transversal, la igualdad plena y sustantiva de las mujeres. Hoy he tomado la decisión de concluir un ciclo dentro de esta gran institución, en donde tuve la oportunidad de compartir un pleno con juristas que siempre han priorizado su visión pro persona y el mandato constitucional. Esa fue nuestra gran coincidencia.
Por lo anterior, me permito presentar ante esta alta instancia la manera más atenta y respetuosa mi renuncia al cargo de magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, siendo mi último día en el desempeño de mis funciones el 31 de agosto del 2026, por lo que ruego a usted dar el trámite correspondiente. Agradezco al Senado de la República que usted dignamente preside la confianza que depositaron en mi persona para ejercer tan alta responsabilidad, misma que desempeñé siempre apegada a los principios establecidos en nuestra Constitución y a la función jurisdiccional. Atentamente, Mónica Arali Soto Fregoso. Es todo, señora presidenta. Gracias, secretaria. Conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de la Comisión Permanente aprobar por la mayoría de sus miembros presentes las renuncias de magistradas y magistrados del Tribunal Electoral. En este sentido, la mesa directiva acordó consultar a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. En consecuencia, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en aplicación supletoria a los artículos 108, 109 y 110 del Reglamento del Senado de la República, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se considera de urgente resolución, señora presidenta. En consecuencia, está a discusión de la Asamblea el siguiente acuerdo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad prevista en el segundo párrafo del artículo 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba la renuncia presentada por la ciudadana Mónica Arali Soto Fregoso al cargo de magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual surtirá efectos a partir del 31 de agosto de 2026. Informo a la Asamblea que la mesa directiva acordó que para propiciar la participación de todos los grupos parlamentarios habrá una persona oradora por cada uno de ellos hasta por 3 minutos. Salvo el caso del grupo parlamentario de Morena, que por su proporcionalidad tendrá 2 personas oradoras. Una vez que se agote la lista de oradores, se consultará a la Asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido y, en caso de no ser así, se continuará con la discusión. En caso afirmativo, se procederá a la votación nominal del asunto para conocer la determinación de este Pleno. En consecuencia, iniciamos la discusión de este asunto con la participación del Grupo Parlamentario de Morena y tiene el uso de la palabra la diputada Margarita Corro Mendoza. Hasta por 3 minutos. Adelante, diputada. Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la visión de justicia de la Cuarta Transformación es un cambio profundo en el sistema legal y de impartición de justicia. Promueve la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, con el objetivo de combatir la corrupción, separar el poder político del económico y acercar la ley al pueblo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en México, con excepción de las acciones de inconstitucionalidad que corresponden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su función principal es garantizar que todos los actos y resoluciones electorales se apeguen a los principios de constitucionalidad y legalidad. Entre sus atribuciones destacan
resolver impugnaciones sobre elecciones federales de presidente, diputados y senadores, calificar la elección presidencial, resolver conflictos relacionados con derechos políticos electorales de los ciudadanos, como el derecho al voto, dirimir controversias entre autoridades electorales y resolver disputas laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores, así como conflictos internos de los partidos políticos. La renuncia presentada ante el Poder Legislativo al cargo de magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe ser atendida, ya que como país tenemos que garantizar el funcionamiento de nuestra democracia. Existen voces que hablan de una interpretación a conveniencia de la Constitución. La realidad es que ese dogmatismo, donde solo existe una interpretación válida, fue una de las razones por las cuales el pueblo de México decidió cambiar al Poder Judicial. La oposición, ante su falta de calidad moral, piensa que obstruyendo el funcionamiento del Poder Judicial del pueblo logrará algo, cuando las urnas y encuestas le demuestran lo contrario. Gracias al voto del pueblo de México, nosotras y nosotros seguiremos defendiendo la soberanía nacional. Y gracias al pueblo de México, ustedes seguirán en el basurero de la historia. Dejen de mentir, no es censura. Debemos de crear un debate de altura. Venimos aquí a representar al pueblo de México y los pocos que son, porros son. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Gracias a usted, diputada.